Hola amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la manipulación y cómo poder ser libre de ella. Quédate con nosotros. ¿Cómo podemos ser libres de los manipuladores? ¿Cómo podemos librarnos de la manipulación? La semana pasada estuvimos hablando en sí de todo lo que tiene que ver con el problema y el día de hoy vamos a hablar acerca de las soluciones. Pero algo que no pudimos hablar la semana pasada por razones de tiempo es los tipos de manipuladores. Mencionamos algunos, pero hoy queremos ser más específicos en hablar acerca de los tipos de manipuladores que tenemos y cómo pueden dañarnos. Y usted y yo necesitamos considerar esto, ya que podemos estar expuestos en cualquier lugar y de cualquier manera a este tipo de personas y puede ser dañino para nuestras vidas, para nuestras relaciones y obviamente para el transcurso de nuestras vidas puede ser afectado producto de estas personas manipuladoras. Bueno, en los tipos de manipuladores se dividen en dos grandes grupos. Los primeros son más fáciles de identificar, que son los manipuladores agresivos. En los manipuladores agresivos tenemos, digamos, por ejemplo, aquellos que usan de violencia, de exceso de fuerza para imponer sus ideas, para imponer su voluntad con las otras personas. Aquí podemos ver, por ejemplo, a las personas que usan violencia verbal, que todo es a punto de gritos, de malas palabras y que intimidan, digamos, los ambientes, ya sea de la casa, del trabajo o aún de la escuela, porque yo he visto también profesores, maestros agresivos con los estudiantes, aún así en escuelas privadas. La violencia verbal y también está lo que es la violencia física, ya cuando el manipulador siente que tiene que ir más allá, digamos, de las palabras para dominar o sujetar a una persona a punta, por ejemplo, de violencia física. Esto puede darse en más contextos, lamentablemente, donde más se denuncia son en los contextos familiares, ¿ya? Porque en otros contextos sociales obviamente que hay ciertas protecciones sociales que nos da, digamos, la misma sociedad nos protege con algunas leyes de personas violentas, personas que agresivamente vienen y simplemente dan un golpe, pero lamentablemente en los hogares, dado a todo, digamos, la cultura de sentimientos, de emociones y que la gente se quiere entre sí, muchas veces este tipo de manipulación no es denunciada y se da muchísimo en los hogares. Entonces tenemos esos dos tipos de manipuladores en la parte agresiva, los que son violentos verbalmente y los que son violentos físicamente. También tenemos otro tipo de manipuladores y son los que se complican en identificar. Algunas veces estamos siendo manipulados y ni cuenta nos damos. Y es porque son los manipuladores intelectuales. Bueno, los manipuladores intelectuales están dentro del grupo que ahora vamos a hablar, de los Sí, manipuladores pasivos, que no son fáciles de identificar precisamente por eso, porque no hay una agresividad, digamos, de parte de ellos. exacto. Este tipo de manipuladores se le llama pasivo porque precisamente no son agresivos y son como imperceptibles. Tal vez otras personas pueden notar que nos están manipulando, pero nosotros no lo notamos, porque son del tipo, como ya les estaba mencionando, del tipo intelectuales. Son personas que a través de su intelecto, de su conocimiento, fácilmente nos manipulan y de pronto no nos damos cuenta, pero estamos como siguiendo un plan que ellos han trazado. Nos hablan y nosotros creemos, aunque lamentablemente muchas veces no es cierto. Entonces, este tipo de personas, de manipuladores pasivos, en este caso los intelectuales, son personas que utilizan una agudeza mental, una habilidad mental para manipular a las personas. Pero también dentro de estos manipuladores pasivos también están los financieros. Así es. Bueno, cuando hablamos de manipuladores pasivos, y solamente quiero retomar un poquito de intelectuales, usted puede notar, por ejemplo, este tipo de personas cuando, digamos, hay personas que a través de sus expresiones verbales, digamos, quieren impresionar a otro. Nunca se me va a olvidar una experiencia que tuve cuando estaba en secundaria. En el último año de secundaria,
yo llevaba una clase que se llamaba psicología. Y en esa clase, el profesor se jactaba de leer la mente. Nos decía a todos los estudiantes, yo sé leer la mente. Yo con verlo a usted, decía él, yo puedo saber lo que usted está pensando. Entonces recuerdo que eso para mí era un momento de intimidación, porque aquí estaba una persona con una apariencia muy intelectual, con una proyección muy intelectual, jactándose de algo que podía tener control, digamos, sobre mi persona o sobre el resto de mis compañeros. Entonces los manipuladores intelectuales son aquellos, digamos, que quieren usar sus conocimientos para intimidar a las personas y envolverlas rápidamente. Generalmente estas personas tienen una gran capacidad de expresión verbal, entonces usan todo lo que ellos saben para envolver a la gente. Dentro de este tipo de manipuladores que usan el intelecto y todas esas cosas, están los manipuladores religiosos también. Gente de que se aprende 4, 5, digamos, cosas interesantes de cualquier religión, y entonces después esas lo usan para sacarle provecho a la gente. En los manipuladores financieros son aquellas personas, por ejemplo, que usan otros métodos como la estafa, por ejemplo, como el engañar a la gente a través de venta de productos, digamos que rápidamente la gente se envuelve sin saber en sí a lo que se está metiendo. El día de ayer, recuerdo de que tuve una llamada telefónica, era de un banco en particular, y esta persona me decía, mire, usted ha sido seleccionada, usted ha sido favorecida con una cobertura para darle en su tarjeta de crédito. Entonces le digo, no necesito seguros, le digo. Y me dice la persona, no le estaba yo hablando de seguros, es una cobertura. Déjeme hacerle una pregunta, y comienza a preguntarme de qué calidad es la calle en la que yo vivo. Primero me quiere preguntar como por ejemplo detalles de mi dirección, y después comienza a preguntarme los detalles de la calle, si es de tierra o si. Entonces le digo, ¿para qué quiere saber eso? Es que me dice, dentro del paquete está darle a usted cobertura por daños, creo que en las llantas del vehículo o cosas así. Entonces le digo, ahora quiero hacerle una pregunta, ¿eso es gratis o hay un cobro por eso? Entonces me dice, mire, me dice, sí hay un cobro, pero primero déjeme decirle los beneficios. No, le digo, usted lo que está haciendo es primero decirme que yo ya estoy en ese plan y cuáles van a ser mis beneficios. Usted no me está dando la opción de decir sí o no. Entonces se ofendió un poquito y me cortó la llamada. Pero aquí yo veo como hoy en día somos manipulados fácilmente en la área financiera, digamos a través de estafas, a través de ventas incorrectas, de métodos de ventas incorrectos que nos envuelven. Pero bueno, vos tenés más experiencia en el área financiera. Sí, esto ocurre mucho con este tipo de llamadas telefónicas. También yo un día recibí una llamada de parte de un banco acá en Nicaragua, y también lo mismo, usted ha sido seleccionado, el banco está preocupado, usted es un buen cliente, usted tiene un crédito, récord crediticio, empezó a hablarme, ¿no? Y finalmente yo estaba impresionado, honestamente, estaba impresionado, porque era un seguro de hospitalización. Bueno, él no me dijo que era un seguro, era un beneficio de hospitalización. Lo que me decía él, mire, si a usted lo hospitalizan, por cada día de hospitalización el banco le va a dar $200. Entonces yo hasta le dije, wow, los felicito, qué cosa más increíble. Y me dice, esto no es para todos, esto es para un grupo selecto del banco. Entonces cuando ya está terminando la llamada, entonces me dice, bueno, este seguro, este beneficio ya está activo, solo le vamos a hacer un cargo en su tarjeta de crédito por $7 mensuales. Ya quería como cortar la llamada. Él le digo, espere un momento. Y a mí sí me gusta hablarles claro a este tipo de personas para que tengan la prudencia, porque esto es una especie de estafa también. Entonces le digo, discúlpeme, ¿usted me está vendiendo un seguro? Claro, cuando yo le digo eso y le hago una pregunta,
¿esta llamada está siendo grabada? Entonces me dice, sí, esta llamada está siendo grabada. Entonces usted me está vendiendo un seguro. Y la persona ya no sabía cómo argumentar. Y le digo, que quede claro que yo no estoy aceptando ningún cobro y usted lo que me está vendiendo es un seguro. Y yo le dije, señor, usted está vendiéndome un seguro, no me está dando ningún beneficio. Y le digo, y yo espero que la atención al cliente escuche esta llamada y que corrijan esto. Hay que ver que las personas en sí están solamente haciendo su trabajo, pero eso son técnicas de venta, creadas obviamente por una mente manipuladora mucho más ágil, que entrena a esta gente para que a uno lo envuelva en este tipo de cosas. En otros países se llama estafa. Eso es una estafa, porque está tratando de venderme algo sin decir que me lo está vendiendo. Así es. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, alguien hace eso y tiene una demanda, porque le está diciendo que es un beneficio. No le está diciendo es un seguro de vida, es un seguro de riesgo, es un seguro de hospitalización. Entonces, el asunto es que como está siendo grabado y uno a veces no entiende, luego le dicen, no, pero es que usted dijo que sí, y le muestran la grabación. Y eso es algo que ocurre muy comúnmente entre las personas que reciben esta llamada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fue simplemente manipulado. Creyó que era un beneficio cuando verdaderamente no lo es. Obviamente las personas las entrenan para eso y están tratando de ganarse la vida y entendemos ese asunto, pero no podemos permitir que venga alguien y nos manipule. También ocurre en los trabajos. Personas que en los trabajos, producto de que recibimos un salario, tratan de manipularnos, forzarnos. Y en el programa pasado les hablaba de cómo un jefe me estaba pidiendo a mí, había un cliente que trabajaba en el mercado y tenía mucha relación con personas, ya se pueden imaginar, acá en Nicaragua hay un mercado que hay mucho tráfico de cosas. Y no son cosas ilegales, lo que pasa es que son robadas. Y una persona en el trabajo me estaba diciendo que le hiciera un encargo a este cliente que le encargara algo robado. Entonces le digo, estás equivocado. No, pero es que, y obviamente esta persona estaba en autoridad y podía ejercer un tipo de presión y empezó como a tratar de manipularme a través de eso. Y tuve que finalmente plantarme y decirle, yo no puedo hacer eso. Eso no lo voy a hacer. Esos son tipos de manipuladores financieros que están tratando de agarrarnos por cualquier medio financiero y presionarnos. Algunas veces accedemos por razón de la presión y otras veces ni cuenta nos damos de lo que nos están manipulando. Así es. También, y por último, para ya entrar en las soluciones, hay manipuladores sentimentales y esto es en el día a día lo más común. Por ejemplo, no solamente sentimentales en las relaciones de pareja. Yo no sé si la semana pasada hablé acerca de un muchacho que siempre le decía a su novia, me voy a matar, me voy a matar. Y ella vivía manipulada con eso. Al final del día yo le dije, mire, déjelo, no creo que se mate, déjelo. Y ella lo dejó. A los 2 meses el muerto resucitó y ella andaba con otra novia. Entonces, hay manipuladores en el área sentimental, pero también yo he visto este tipo de manipulación, digamos, entre amigos, entre aún familias, padres que le dicen a sus hijos para todo, es que vos no me querés, es que vos no me amás, por eso te portas mal. Y entonces envuelven a los niños en una cultura de donde ellos siempre están, digamos, sintiéndose culpable porque el padre o la madre no se siente lo suficiente amado por ellos, ¿ya? Y padres que le dicen, por ejemplo, a sus hijos, si vos me amaras, vos hicieras esto y esto por mí. Y entonces ahí está, o también hijo, si me amás, comprame, si me amás, dame. Entonces usan el elemento de las emociones, del amor, para sacar cosas de otras personas. Y esto también es un tipo de manipulación pasiva, pero que se da frecuentemente. Si me amás, hace tal cosa, como los muchachos que le dicen a las muchachas, si me amás, demostrámelo, la gran prueba de amor.
o los padres que le dicen a los hijos, si me amás, hace tal cosa por mí, o los hijos a los padres. Entonces también tenemos que tener cuidado de no manejar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones afectivas, usando de la manipulación. Es mejor que uno sea sincero y diga a la persona, mira, necesito que me hagas este favor, a estar todo el tiempo condicionando el amor, ¿verdad?, a través de actos rutinarios. Ocurre también que este tipo de manipulaciones es tan sutil, pero envuelve a las personas de tal manera que luego la persona puede entrar en depresión. ¿Por qué? Porque siente que nunca es suficiente, que nunca da la talla, diríamos los nicaragüenses. Siempre está como, sí, pero es que es cierto, hiciste esto, pero yo también quiero esto. Y siempre es más y más y más. Y llega un punto donde ya la persona no sabe qué hacer. Y uno ve que, por ejemplo, cuando uno ve los novios, ve que la persona cambió completamente simplemente por adaptarse a la persona que le está manipulando. Y la semana pasada mencionábamos esto, que vemos que este tipo de manipuladores lo que empieza a hacer es cortar toda relación de esta persona a su alrededor. ¿Para qué? Para que quede únicamente y exclusivamente para ella y poderla manipular a su gusto y antojo. Y es triste y doloroso ver cuando estas personas están sumergidas en estas manipulaciones porque no pueden desarrollar otra relación, porque va a ofender a esta persona que le está manipulando. Así que tenemos que aprender a identificar este tipo de manipuladores, que son los más sutiles y los más complicados. Porque si alguien le está lastimando, golpeando, gritando, obviamente es fácil de identificar, pero ¿cómo no es tan fácil de identificar a una persona que está manipulando a otra? Eso se vuelve complicado. Y en ocasiones va mucho más allá de, por ejemplo, peticiones sencillas. En ocasiones también los manipuladores sentimentales juegan con la integridad moral de las personas que, digamos, son administradas bajo su cobertura, digamos, en la familia o sentimental. Por ejemplo, yo he conocido de personas que le dicen, por ejemplo, hombres que le dicen a sus mujeres, si me amás, entonces aceptame al amante. Si me amás, vení y hace trío conmigo y ella. Si me amás, y comienzan a usar, digamos, si me amás, usan esto con sus parejas para llevarlas aún a cometer actos inmorales, ¿ya? Y en ocasiones las mujeres, digamos, que son el grupo, digamos, más vulnerable en este tema, por no perder al esposo, por no perder el matrimonio, porque sus hijos no se queden sin padre, están accediendo a cosas, digamos, de inmoralidad que después cargan con grandes culpas y pierden la paz, pierden el sano juicio de su mente. Entonces, si queremos también señalar esto, porque en nuestro mundo real esto es algo que se da, no en la superficie obviamente social, pero sí detrás, como dicen, de bambalinas, hay mucha manipulación aún, digamos, en el área de la integridad sexual. La gente y los hombres, no sé si mujeres, puede ser que haya también mujeres que están manipulando con esto. Si me amás, entonces aceptame al amante. Si me amás, hagamos esta inmoralidad. Si me amás, vení y ve pornografía conmigo. Entonces, si usted está siendo víctima de todo este tipo de manipulación, créamelo que eso no es amor. Eso no es amor, y tampoco el ceder a las fantasías, digamos, sexuales o inmorales de una persona es una demostración de amor. Al final del día uno siempre tiene que ponerse a pensar, como dijo Pablo, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Sea a Dios o a los hombres? Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con las soluciones y cómo ser libre de los manipuladores. Recuerde que este programa se llama Problemas y Soluciones. No solo queremos plantear los problemas, queremos darles las soluciones. Y la primera solución que le queremos hablar es algo tan sencillo como aprender a decir no.
Hay un libro que hasta así, ese es el título, ¿Cómo decir no? Uno tiene que aprender en la vida a decir simplemente no. ¿Por qué razón? Porque si usted no aprende a decir no, entonces va a terminar donde no quiere. No saber decir no es como cuando una persona sigue todas las indicaciones que están en la calle. Usted sabe que en la calle a uno le dicen, le muestra, por ejemplo, que uno puede seguir de frente o puede girar a la derecha, no girar en U o girar en U. Imagínense que uno va a seguir todas las indicaciones que ve en la calle. Gire a la derecha, va a girar a la derecha. ¿Cuándo va a llegar a su destino? Así son esas personas que no saben decir que no, que a todo acceden. Y nosotros como ministros, como pastores de iglesia, hemos conocido a muchas personas dentro de las iglesias que hemos pastoreado, personas que no saben decir que no. Y terminan estas personas mal y necesitamos siempre estarles diciendo, aprenda a decir no. Si alguien quiere pedirle a usted, es que vos tenés que aceptarme como soy, entonces yo no puedo tener una sola esposa, una sola mujer. O bien, ¿por qué no decir un solo hombre? Yo para vivir necesito dos, necesito a otros. Y usted no puede decir, no acepto eso. Ay, no, es que si no, entonces me va a dejar. Qué tristeza sería que usted termine metido en este tipo de inmoralidades, simplemente porque no sabe decir que no. Recuerde esto, una de las cosas de que Dios le dio al hombre como un regalo y que el hombre, obviamente, la humanidad la usó mal, fue el libre albedrío. Eso significa de que Dios nos ha hecho a todos con la capacidad de decisión. Nosotros no fuimos creados para ser robots que solamente dicen sí, sino que también podemos cuestionar y ver si nos conviene, ver si algo nos conviene o no. Y como le digo yo siempre a las mujeres solteras cuando están, digamos, presionadas porque tal vez se llegaron a una edad donde ya se sienten muy adultas para encontrar esposo y de repente veo de que las está pretendiendo una persona que, por favor, o sea, obviamente va a ser una persona que le va a dar problemas en la vida. Entonces siempre mi consejo es, si usted siente que la está dejando el tren, es mejor que le deje el tren a que un tren le aplaste. Siempre va a venir otro tren en el que usted se pueda, digamos, montar, pero muchas veces hay personas en la vida, llegan personas a la vida que son un potencial peligro. Y si uno no sabe decir no y defender ese derecho a decir no, entonces usted puede estar en un tremendo problema. La otra solución de la que queremos hablarle es no demuestre miedo. Algunas veces esto se da más en las mujeres en relaciones, en sus relaciones de pareja, que la mujer obviamente tal vez tiene temor. Nuestra cultura, por lo menos la cultura nicaragüense, vemos muchas veces a las jóvenes preocupadas por no casarse, como lo estabas mencionando. Entonces demuestran temor y si me deja, y si esto, y si lo otro, o si no me hace caso, o si no se casa conmigo, y entran en un juego de manipulaciones que las llevan a hacer locuras. Y hay veces uno está viendo a una persona siendo transformada y adaptándose tanto. Hay un caso, de hecho, que salió en la televisión de una mujer que empezó a operarse para que su marido no le dejase. No sé si... Hay el caso de una mujer que a su esposo le gustaban los gatos. Sí, exactamente. Y ella comenzó a operarse para parecerse a los gatos y quedó deformada la pobre. Creo que es una de la realeza europea. Entonces, son cosas... Y hay una cosa interesante. Los manipuladores saben cuando las personas que están con ellos sienten miedo y lo usan. El manipulador es como, no sé si esto será verdad, pero dicen de que los perros huelen el miedo de la gente y a los que sienten el miedo todavía atacan más. Entonces es igual con el manipulador.
sabe quién le tiene miedo. Y entonces esa persona generalmente va a ser más blanco de sus manipuladores. Quiero contarle una historia que a mí me sirvió muchísimo cuando tenía alrededor de 15 años más o menos. Yo estaba, recuerdo, llegando al exilio en Estados Unidos en los 80. Estábamos llegando muchísimos nicaragüenses y había una cubana también. En esos años estaban llegando muchos cubanos a Miami. Y recuerdo que esa era una mujer tan alta, era más alta que cualquier hombre que había en la escuela. Y la había agarrado conmigo. Y para todo era pegarme en la cabeza. Me miraba y me pegaba un manotazo en la cabeza. Entonces un día yo le cuento a mi mamá, porque ya sentía hasta miedo de ir a la escuela. Y recuerdo que le cuento a mi mamá y mi mamá me dijo algo. Carolina, me dice, el peso del opresor está, la fuerza del opresor está en la mente del oprimido. Entonces entendí con ese dicho de que dependía no de la persona, sino de mí, ¿verdad? La situación. Y me dijo mi mamá, la próxima vez que esta persona quiera pegarte en la cabeza, no le demostrés miedo y defendete. Y recuerdo que la siguiente vez que la muchacha venía a pegarme, le agarré la mano en el aire y le dije, mira, a mí no me volvás a tocar. Y entonces, pero se lo dije así como tan firme y tan decidida, porque eso es otra cosa. Si usted está siendo víctima de manipulación, usted tiene que demostrar firmeza. Digamos, hay mujeres que dicen no, pero en vez de decir no, no quiero, es que no. Ay, entonces el manipulador dice, ay, todavía puedo seguir. Pero cuando tú no y tu defensa es firme, ¿verdad? Espérate un momentito, ¿qué es lo que te pasa? Y uno se defiende con firmeza, automáticamente. Recuerdo que esa muchacha me dijo, ay, discúlpame, no sabía que eras tan delicada. Y de ahí en adelante, ella decía de que yo era la nica polvo, oro en polvo. Y más nunca volvió a someterme a este tipo de abuso. Entonces también no demuestre miedo. Si usted está ante una situación manipulativa, ya sea en el trabajo, con un profesor o con alguien, entonces lo importante es que usted no demuestre miedo. Usted va a hacer ya con eso bastante para ahuyentar al manipulador. Va a hacer mucho. Le voy a decir algo. Cuando éramos niños nosotros manipulábamos a nuestra pobre madre. Pero ¿sabe con quién no podíamos hacerlo? Con mi papá. Así como estabas hablando de que uno viene y así era mi mamá. No, es que entonces seguíamos hasta que decía que sí. Cuando le decíamos algo a mi papá, mire, ¿qué queremos? No, ya dije que no, suficiente, ya está, se acabó el tema. No demuestre temor. Si usted demuestra temor, la persona va a seguir insistiendo y finalmente usted va a terminar cediendo. Sigamos entonces a la siguiente solución. Algunas veces vamos a necesitar huir. Salga huyendo de ese tipo de manipulaciones. En la Biblia hay una persona que huyó y estaba tratando de ser manipulado. Es José. La esposa de Potifar, si usted ve en las películas, presentan a una mujer fea. Y no es cierto, no es verdad. La esposa de Potifar era una mujer sumamente bonita. ¿Y por qué lo decimos? Porque él era una persona que era casi de la realeza, era alguien sumamente importante y estas personas escogían a las esposas que querían. Y generalmente eran esposas mucho menores que ellos. Era el director o el jefe de la guardia del faraón. Entonces, si a él ya no le gustaba a su esposa, podía fácilmente manipular y la mataba. Así que esta mujer de seguro no era fea. Y estaba tratando de manipular a José y utilizaba todos los medios, ya que José era un esclavo, aunque estaba a cargo de todo de la casa de su amo. Ella todo el tiempo estaba tratando de manipularlo. Finalmente un día pasó de la manipulación pasiva a la agresiva porque le agarró la ropa y él tuvo que salir huyendo. Entonces algunas veces
No podemos quedarnos ahí, ay sí, como que si somos tan fuertes para resistir la manipulación, vamos a necesitar huir de este Así es. tipo de manipulaciones. La Biblia de hecho habla acerca de huir de situaciones. Nosotros culturalmente estamos entrenados para decir que el que huye es un cobarde, pero la realidad es de que en ocasiones, muchas veces, huir de una situación será lo más sabio que hacer. La Biblia dice, por ejemplo, huye de las pasiones juveniles. También dice, el sabio ve venir el mal y se aparta. O sea, no tenemos por qué hacerle frente todo el tiempo a cualquier tipo de situación. Hay situaciones donde, por ejemplo, ya se ha, ¿cómo les puedo explicar?, agotado todas las posibilidades o todo, digamos, la instancia de negociación para que pare algún tipo de manipulación, y sin embargo el manipulador, esto puede pasar en un centro de trabajo, el manipulador insiste y entonces en ocasiones hay que dar un paso de fe y creerle a Dios y creerle a Dios de que si uno huye de esta situación, Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar, y uno puede encontrar otro trabajo, pero no permitir, digamos, por ejemplo, manipulaciones tan absurdas como que un jefe lo esté manipulando a alguien en el área sexual y la persona, por el miedo de retener su trabajo, se quede allí. Yo siempre digo, es mejor que usted, o sea, pase un tiempo de necesidad y no que pierda su dignidad por un trabajo. Así de que si es necesario, si ya agotó todos los recursos, digamos, de defensa y el manipulador insiste, entonces esto es tiempo ya mejor de salir de la situación. Otra de las soluciones que vamos a necesitar para poder salir de esto es buscar ayuda. Algunas veces el machismo nos hace, en el caso de los hombres, ¿verdad?, nos hace que no pidamos ayuda. Creemos, no, ¿cómo voy a yo andar? En Nicaragua le decimos poniendo quejas. Voy a hacer un soplón o cosas así, y no pedimos ayuda. Pero esto no estamos hablando de la imagen de nadie, estamos hablando de que esto nos puede llevar a situaciones tan complejas que nos puede perjudicar para toda la vida. Y necesitamos tomar decisiones. Usted necesita tomar decisiones y decisiones serias. Y si usted no pide ayuda, entonces ¿cómo va a resolver este problema en su vida? Tal vez usted nos esté escuchando y de repente está pensando en este momento y diciendo, yo estoy siendo víctima de un manipulador. Y tal vez en su corazón dice, yo lo voy a resolver, pero ¿qué tal si no lo puede resolver? Va a necesitar pedir ayuda. Y eso hemos visto con las personas que vienen a las consejerías acá en nuestra comunidad, que llega un momento donde ya no pueden más, y cuando piden ayuda y reciben la ayuda, entonces sienten como ese valor de poder enfrentar a este tipo de personas manipuladoras y logran liberarse. Algunas veces tan solo la orientación les va a ayudar a liberarse, pero otras veces va a necesitar del acompañamiento. Y es que también hay algo que no podemos dejar de mencionar. Los manipuladores, cuando ven que una persona no está sola, la piensan 2 veces más para hacer su tipo de fechoría. Por ejemplo, yo siempre le he dicho, digamos, a la familia de ciertas personas que he aconsejado, que tal vez sus hijas están en relaciones manipuladoras, háganse presente, respalden, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un manipulador, digamos, planteémoslo en el área, digamos, sentimental de pareja, cuando hay un manipulador en la pareja y esta persona se aísla de la relación con sus padres, con sus hermanos, con todo este tipo de apoyo social, digamos, que cada ser humano tiene, entonces obviamente el manipulador dice, este banquete me lo como solo, y la persona se queda en defensa. Pero cuando estamos integrados en círculos sociales y tenemos el apoyo, por ejemplo, de un hermano, de un padre, de la familia, ¿qué pasa?
la piensa mejor porque ya sabe de que meterse con esa persona es meterse con una familia entera. Entonces la piensa 2 veces. O por ejemplo, también en el caso, digamos, de los niños, cuando los niños son manipulados en la escuela por compañeritos. Digamos, el día en que su padre se presenta a la escuela, eso cambia. Ya el compañero manipulador y abusador ya sabe que el niño no está solo, que hay un padre o una madre detrás. O de repente, yo nunca se me va a olvidar, esto fue una experiencia súper linda que tuve. En la primaria, no se me va a olvidar, tenía una persona que siempre me quería pegar. Y era una cosa de que me amenazaba todos los días. Me decía, te espero en la salida, te espero en la salida. Y ella era más grande que yo, físicamente hablando. Y cada vez que esta muchacha me decía, te espero en la salida, realmente a mí me llenaba de temor. Pero al mismo tiempo yo no quería parecer cobarde. Así de que trataba de huir de la situación, pero no se me va a olvidar nunca. Un día, una de mis mejores amigas en la primaria, era una mujer alta, se llamaba, nunca se me va a olvidar, se llamaba Vanini. Ella se fue conmigo, la otra me amenaza y me dice, mira, te espero en la salida. Ese día dije yo, voy a tener que ir porque si no van a decir que soy una miedosa. Y verdaderamente sí tenía miedo. Pero cuando la Vanini me dice, espérate, me dice que yo voy a ir con vos. La Vanini era más grande que ella todavía. Entonces cuando llegamos al lugar, viene, le dice la Vanini a esta otra, le dice, mira, le dice, si te quieres meter con la chavala, te metes conmigo. Y la otra retrocedió y más nunca hubo ninguna amenaza. Entonces, aunque esto es una historia, digamos, de chavalitos de primaria, hay una cosa que es un efecto real en la vida de los seres humanos. Cuando nosotros tenemos un respaldo superior al de nosotros, el manipulador la piensa 2 veces antes de meterse con uno. Así que busque ayuda. Si usted se siente demasiado vulnerable y frágil para confrontar a una persona, este es el tiempo en donde usted va a buscar ayuda de alguien que todavía tenga más conocimiento, puede ser hasta más conocimiento de la ley. Sí, por supuesto. Abogados. Exacto. Algo interesante en esto, que es quizás un paréntesis, de repente usted conoce a alguien que está siendo víctima de la manipulación y el hecho de usted estar ahí presente, acuerpar a otra persona, eso ahuyenta a los manipuladores, como estabas hablando. Esto lo hemos visto como pastores, cuando usted sabe que a la iglesia viene de todo tipo de personas y en la viña del Señor hay de todo. Y en el campo sembrado, dicen las Sagradas Escrituras, que hay trigo y hay cizaña. Entonces, cuando se aparecen este tipo de personas que lo que andan buscando es cómo agarrar a alguien para manipularle, y ven que están rodeados de personas, porque estas personas logran identificar al que es vulnerable. Al solitario, al vulnerable, lo logran identificar. Si usted ve a alguien que es vulnerable y está tratando de ser manipulado, el hecho de que usted se haga presente. En una ocasión, una jovencita que los padres eran de fuera en los departamentos en el interior del país. Esta jovencita estaba sola en la iglesia, iba solita, y había alguien que le estaba pretendiendo. ¿Cuál fue su susto cuando le dice, mire, si usted quiere algo conmigo, tiene que ir a pedirle permiso al pastor? En este caso era yo. Y la persona se asustó, porque creía como que ella estaba sola, porque la veía sola. Pero en ese momento sintió la presión. Y finalmente era alguien que tenía buenas intenciones, pero donde quiero ir es ver la importancia de lo que es que la persona esté acuerpada. Y es simple como decir, usted no está sola. Ya la persona se siente acuerpada. Esto era un paréntesis porque usted también puede colaborar a personas que están siendo manipuladas. La siguiente solución que queremos darle es usar la denuncia. Esto suena pesado, es duro, es terrible, pero necesitamos usar también las denuncias. Muchas veces vamos a necesitar tener que usar las leyes. Tal vez usted es una persona que está siendo agredida sexualmente, físicamente, la están lastimando.
y va a necesitar dar ese paso. De hecho, hay un tipo de violencia que se llama la violencia económica, y es bien importante que entendamos que cualquier tipo de violencia a la que estamos sometidos, las leyes vienen y tienen este tipo de protecciones. Y algunos podrán decir, pero qué barbaridad, ¿cómo pueden llegar a eso, a decir eso? Es lamentable, es complicado, pero tenemos que llegar a ese punto donde la persona va a tener que tomar una decisión de decir, voy a tener que denunciar, porque la persona simplemente no para de tratar de manipular, y tal vez muchas veces estamos viendo manipulaciones en menores. Y voy a darle un ejemplo. Nosotros como pastores, todo lo que las personas vienen y nos cuentan dentro de las citas que podemos dar, o los consejeros que tenemos dentro de la iglesia, estas personas reciben estas consejerías. No obstante, cuando se trata de algún tipo de delito, estamos en la obligación de tener que hablarlo o denunciarlo. Por ejemplo, si alguien viene y se le hace la observación, en una ocasión vino alguien y me dijo, mire, todo lo que yo hablo aquí, esto no sale de aquí. Entonces le digo, sí, todo lo que usted habla aquí no sale de aquí. Y si es un delito, entonces le digo, entonces ahí me pone en una situación complicada, porque me haría cómplice del delito. Y yo no puedo ser cómplice de lo que usted quiera cometer. Entonces decidió no hablarlo. ¿Qué pasa si viene alguien y me dice, mire, es que quiero violar a mi prima, quiero violar a una menor? O violé. O violé. O sea, es algo con lo que uno no puede como quedarse callado. Yo tengo que proceder según la ley establecida, que tengo que hablar lo que esta persona está haciendo. Eso es una cosa que yo necesito poner la denuncia. Y usted también va a llegar un momento donde simplemente no puede cerrar los ojos y hacerse la vista gorda. Más cuando, imagínense y se ha visto mucho, que tal vez es un padrastro y está violando a un menor en casa, a uno de sus hijos, o una madrastra. Hay tantos escenarios en los que se pueden dar, y muchas veces nos quedamos callados. Y yo sé que este es un tema bien delicado y difícil de tocar, pero la denuncia también es una salida a este tipo de manipulaciones o abusos. Así es, la Biblia también recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, las leyes están ahí para castigar al malvado. Entonces, también eso es un brazo, digamos, de ayuda para las familias, en el sentido de que si hay abuso o violencia de manipuladores dentro de la familia, o aún manipuladores comerciales y todas esas cosas, uno puede hacer uso y no está pecando. Muchas veces los cristianos no queremos hacer uso de estos medios porque creemos de que tenemos el famoso dicho, yo se lo dejo en las manos al Señor. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que sabe que uno tiene ese tipo, digamos, de formato religioso y todavía viene y abusa más de uno. Entonces uno tiene que también tener en esto un balance, aun si es una persona de fe, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay situaciones que definitivamente no se pueden dar. No se puede dar un abuso físico, una violación y todo este tipo de cosas sin que haya de por medio, digamos, una denuncia formal ante las instancias que pueden ayudar, digamos, a las personas a salir de este tipo de abuso. Y por último, y con esto terminamos, en el caso de los niños, recuerde siempre esto, es mejor averiguar que ignorar. Muchos niños denuncian a manipuladores, ya sean maestros, hermanos mayores, primos, abuelos, y hablan y dicen, mire, el fulano de tal me tocó o me dijo tocame, o me hizo que le tocara sus partes y cosas así. Entonces, en muchas familias se da de que los padres simplemente le dicen a los niños, deja de estar inventando cosas, y no se dan a la tarea de investigar si lo que el niño está diciendo es una verdad. Obviamente hay niños mentirosos, nunca vamos a exonerar, digamos, de que los niños siempre dicen la verdad, porque eso no es así. Los niños también mienten,
Pero cuando un niño habla ese tipo de cosas, la sugerencia que le queremos dar, el consejo que le queremos dar es, peque, si usted va a pecar por algo, es mejor que peque, ¿verdad? Por ir y averiguar y confrontar, digamos, a las personas que el niño está denunciando, a que usted peque por ignorar al niño y sea un niño que aguantó abuso y nadie nunca lo defendió. Entonces, si usted va a tener que lidiar con un problema, es mejor que lidie con el problema de enfrentar a un adulto o a enfrentar, digamos, a un niño que ha sido maltratado y destruido en su persona, en su mundo interior para el resto de su vida. Entonces, si un niño le denuncia algún tipo de manipulación por parte de un adulto o de otro compañero, vaya, investigue y tome cartas en el asunto. Porque si es mentira, bueno, usted ofendió a un adulto, pero si es verdad y usted no hizo nada, su niño va a quedar marcado para el resto de la vida, y eso es peor. Y ahí estaríamos en un gran problema. Si nosotros no le creemos a nuestros hijos, es que deberíamos de por principio creer primero a nuestros hijos y después creer a las otras personas. Aún si el niño está mintiendo, es preferible que él sienta, yo estaba mintiendo y me creyeron, y luego él va a asumir esa responsabilidad, que simplemente que sienta que él estaba diciendo la verdad y que no le creyeron. Y eso puede ser muy dañino. Y este tipo de personas que crecen así, estos niños van creciendo y se vuelven personas vulnerables a la manipulación. Y recuerde, el manipulador huele quién es una persona que puede ser manipulada. Así que tenga cuidado en esta área que puede terminar destruyendo la vida de sus hijos. Mejor investigue. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por haberse unido con nosotros.